Hola, buenos días. Hoy, 10 de septiembre, vamos a tener de invitado en el coloquio al doctor Rodrigo Gillibrand, que es un psiquiatra colega de nuestro departamento que se ha dedicado a trauma. Es el presidente de la Asociación Chilena de Estrés Traumático eh, y está a cargo también del diplomado de trauma que tenemos en el departamento. Así que vamos a tener una presentación, el gusto de tener la presentación de él, que es MDR y sus aplicaciones en la salud mental. Así que bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, Caroline, en este día especial 11 de septiembre, ¿ah? Muy buena referencia. Día, día, día de trauma histórico, ¿no? Así que puede tener una relación también de lo que vamos a ver, ¿ya? Puedes La compartir. idea, sí, la idea es presentarles un, un modelo terapéutico hoy que utilizamos. eh, Es una terapia de las clásicas validadas en la evidencia para el trauma. eh, y vamos a ver vamos a estudiarla un poco, vamos a revisarla, vamos a hacer como una introducción a sus fundamentos, ver cómo funciona y también las aplicaciones actuales en salud mental y la evidencia que tiene en este modelo terapéutico, ¿ya? Eh, este modelo terapéutico eh, salió muy a la palestra cuando en pandemia, ¿no? Aparece un- una serie en Apple TV que se llamaba Lo que no ves de mí, que era protagonizada por Oprah, ¿no? Y por el príncipe Harry, que pueden ver ahí en, en la foto. Y lo interesante de esa serie es que mostraba distintos eh, personas con distintos cuadros psiquiátricos, ¿no? O psicológicos, ¿no? Estaba alguien con un trastorno obsesivo compulsivo, alguien con adicciones, alguien con con trastorno de la conducta alimentaria, y también había el príncipe Harry con un cuadro postraumático en que aparecía haciendo esta terapia, ¿no? Una sesión, un extracto de la sesión en uno de los capítulos, reprocesando efectivamente los momentos en que él sabe que su mamá muere, ¿no? En el accidente, Lady Di. Y bueno, y salen en esa serie otros, por ejemplo, en el capítulo de un trastorno obsesivo compulsivo aparece eh, haciendo un tratamiento de exposición y prevención de respuesta y otros tratamientos bastante interesantes y basados en la evidencia, ¿no? Eh, pero refiriéndonos y ahí empezó a hablarse mucho más del MDR, ya que una patología, un abordaje terapéutico que se usa hace bastante tiempo y que está desarrollado hace unos casi 40 años, ¿no? Eh, y para tratar los traumas, ¿no? Entonces, como para ponernos muy de acuerdo en qué tratamos trauma y lo que es el trauma, voy a mostrarles primero que todo un tipo de trauma, que es el que ha aceptado las clasificaciones, que es el trauma tipo A, ¿no? Que es el del trastorno del estrés postraumático, el trastorno por estrés agudo del DCM, ¿no? Y el trauma tipo A es la exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza, y en cualquiera de las siguientes experimentaciones. Por ejemplo, que la misma persona lo experimenta directamente o la presencia directa de presenciar que a otro le sucede este evento
saber que a alguien cercano, muy cercano, un amigo íntimo o un familiar, le sucede algo como estas exposiciones, o tener exposiciones repetidas o extremas a detalles que son como bien perturbadores de los sucesos, y esto le puede pasar a primeros respondedores, bomberos, gente que trabaja en la ambulancia, rescatistas, ¿no? Y ese es el trauma tipo A, el que conocemos, el que se mide, el que está en el estrés postraumático y que da los síntomas de estos grupos que conocemos, ¿no? Que está la reexperimentación, ¿cierto? Con sus criterios, en que aparecen recuerdos, pesadillas, etcétera. La evitación de estímulos tanto internos como externos que puedan traer o despertar la perturbación, eh, las alteraciones cognitivas y del estado de ánimo asociado al evento, por ejemplo, estado emocional persistentemente negativo, elementos disociativos, etcétera. Y también las alteraciones en el hiperarousal o hiperalerta, en que las personas tienen reacciones de sobresalto relacionadas. Ese es como el cuadro clásico del estrés postraumático. Sin embargo, nosotros vamos a ir definiendo distintos tipos de trauma, ¿no? Y estos distintos tipos de trauma no tienen una clasificación que haya generado un consenso, ¿no? Pero vamos a diferenciar, digamos, entre el trauma tipo uno, que es el trauma del suceso único, ¿no? Inesperado, eh, incontrolable, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, accidentes, violencia delictual, también puede tener que ver con desastres naturales. Y tenemos el trauma tipo 2, que lo vamos a diferenciar, es que es un trauma que tiende a ser interpersonal, ¿no? Eh, y que ocurre, hay un trauma tipo 2 y tipo 3, pero son interpersonales y ocurren principalmente en etapas más o menos críticas del desarrollo. Y ahí tenemos, por ejemplo, eh, una de las grandes manifestaciones es el trauma infantil, ¿no? Y algunos de sus tipos, 5 tipos de trauma, de negligencia, abuso sexual, físico, emocional, negligencia, ¿no? Maltrato. Entonces, como para poner números a esto, vemos que la epidemiología de los eventos traumáticos es muy alta, ¿no? Algunos estudios muestran que hasta el 90% de las personas han sido expuestas alguna vez a un evento traumático, de cualquier tipo, ¿no? Esto fue un estudio que nosotros hicimos en población sana, no consultante, población trabajadora, ¿no? Tampoco es población general, pero es población trabajadora, después del 2010, y el 80% de las personas o más había experimentado alguna vez algún evento traumático, y ese era frecuentemente el desastre natural. Esto cabe destacar que era en Chile después del terremoto, ¿no? Entonces eso subió. Sin embargo, accidentes del trabajo, accidentes en medio de transporte, ataques físicos, ataques con armas, 10% de abuso de prevalencia de situaciones o sucesos sexuales o ataques sexuales desagradables. 10% de población sana, ¿no? Es un número importante, ¿no? Y lo otro importante es que cuando nosotros hacemos un histograma de estos eventos, vemos que las personas tienen más o menos 5,14 eventos traumáticos, le vamos a llamar eventos potencialmente traumáticos a lo largo de su vida, ¿ya? Y es harto, ¿no? Eh, y ustedes saben que en el año 1980, en el DSM-3, ¿cierto? Aparece por primera vez el diagnóstico de estrés postraumático. ¿Mm? Antes de eso había existido reacciones al gran estrés, etcétera, pero las clasificaciones por primera vez aparecen en el DSM-3, ¿no? Y desde ese tiempo, hace 44 años,
empezaron a haber una serie de estudios relacionados al diagnóstico. Ustedes saben que si no hay, si no aparece en el DCM, es difícil que se investigue con recursos, ¿no? Pero cuando aparece empieza a haber investigación. Y esto cuando aparece en Estados Unidos no tenía mucho que ver con los retornados de Vietnam, que estaban siendo un problema bien importante de gente que, bueno, ustedes saben, la guerra de Vietnam duró un buen rato y los retornados que llegaron tenían bastantes dificultades, ¿no? Consumo de sustancias, dificultades para reintegrarse en el mundo laboral, situaciones de violencia, ¿ah? Etcétera. Entonces se empezaron a hacer muchas investigaciones con hartos recursos, se empezó a estudiar la neurobiología y eso uno podría decir que no ha parado durante los últimos 40 años, ¿no? Entonces llegamos a un consenso de la Sociedad Internacional de Estudios para Estrés Traumático en que tenemos una serie de tratamientos, ¿no? Que se han probado y que se han testeado, ¿ya? Quiero partir por el lado izquierdo, ¿no? Que aquí esta es una guía de recomendación, que la última de la sociedad internacional, y nos muestra, por ejemplo, que los tratamientos farmacológicos, hay dos tratamientos farmacológicos que son apoyados por la FDA para el diagnóstico de trastorno por estrés postraumático, y ese es la paroxetina y la sertralina. La FDA no ha aceptado otros tratamientos, hay tratamientos que se están estudiando, psicodélicos, etcétera, pero los que están aceptados son la paroxetina y la sertralina, y ambas intervenciones tienen un bajo efecto. O sea, la evidencia muestra de que los fármacos no son la primera línea de tratamiento para las patologías postraumáticas como el estrés postraumático, ¿ya? Y en el lado derecho vemos la psicoterapia. Y la psicoterapia ha sido bastante estudiada y tenemos 5 tratamientos que tienen una fuerte recomendación, es decir, que son primera línea para el tratamiento del estrés postraumático. Hay 4 terapias, ¿no? Que están relacionadas con la terapia cognitivo-conductual, ¿no? ¿Cierto? Que está, conocemos la terapia cognitivo-conductual manualizada, se ha estudiado muchísimo en la psicoterapia más estudiada, ¿no? Y tenemos la terapia cognitivo-conductual individual focalizada en trauma, ¿no? Tenemos la terapia de procesamiento cognitivo, la terapia cognitiva, la terapia de exposición prolongada, y esas son las terapias que tienen una fuerte recomendación, ¿no? Y la que está como por otro lado, ¿no? Es la terapia MDR, ¿no? Que es la que vamos a revisar ahora, y que esa tiene una fuerte recomendación también, al igual que las otras, ¿no? Si uno ve acá los tratamientos, por ejemplo, aparece la exposición por realidad virtual, la terapia de exposición narrativa, son varias terapias que tienen una recomendación. O sea, cualquiera de las terapias que tienen una recomendación estándar nos sirve para el tratamiento del estrés postraumático, incluido la terapia centrada en el presente, ¿cierto? La terapia grupal de cognitivo-conductual centrada en trauma. Y hay otras terapias que son como que tienen poca evidencia, que no significa que funcione, que no funcionen, solo que las limitaciones de la medicina basada en la evidencia no logran medirlo. Y eso principalmente son las terapias que son no manualizadas, ¿no? Como por ejemplo la terapia interpersonal, ¿cierto? O la terapia psicodinámica. Nadie podría en su sano juicio decir que la terapia psicodinámica no funciona, ¿no? Lamentablemente, o no lamentablemente es así, esta terapia no es manualizada y depende mucho de los aspectos intersubjetivos y por ende quedan muchos elementos afuera, por eso es difícil medirlo, ¿no? Pero por supuesto no significa que no sirva. Eh, para hablar de MDR, tenemos que hablar un poco de su creadora, ¿no? Que es Francine Shapiro. Y ella, una psicóloga, que en el año 1987 iba, eh,
en una micro, ¿no? En un bus, cerca del Parque Los Gatos, en California, y recientemente, en esa misma mañana, se había enterado de que una muy buena amiga de ella eh, había sido diagnosticada de una enfermedad grave, ¿ya? Y eso la tenía tremendamente activada y perturbada, ¿no? Y mientras iba pensando en esto, mientras iba en el bus, y al bajarse en el parque a tomar un poco de aire, se dio cuenta que a medida que iba en el bus y iba haciendo un movimiento sacádico de los ojos, mirando las cosas que estaba afuera, empezó como a disminuir la perturbación que sentía. Eh, y cuando se bajó, empezó a seguir un poco ese movimiento que estaba haciendo y notó que mientras estaba pensando en lo que le pasaba a su amiga y los escenarios posibles, es decir, pensar en la muerte, pensar en los tratamientos, pensar en las cosas que la tenían perturbada, y al hacer el movimiento bajaba la perturbación. Entonces, ella, con un afán científico, observó esto en la naturaleza y se hizo la pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué pasa esto? Y lo que ella hizo fue hacer una investigación. Y, y después de eso, y al año siguiente, ¿no? Ella presenta el primer estudio que fue hecho con un EMD, que se llamaba como una desensibilización a través de los movimientos oculares, ¿ya? Entonces, en este estudio que ella publica, ¿no? Probó eh, con pacientes que habían sido 22 personas, un grupo muy chiquitito, que habían sido víctimas de eventos traumáticos ocurridos en la guerra, abuso sexual infantil, abuso sexual o ataques sexuales o físicos adultos y abuso emocional. Con eso trabajo. ¿Y qué hizo? Fue que a ellos les hizo este procedimiento. ¿Y qué es lo que encontró con estos pacientes? Eh, que cuando hacía un movimiento de los ojos, mientras los pacientes tenían en mente los eventos, las memorias del trauma, eh, se produjo un, una baja en en la ansiedad. Y lo midió con el SUD, que son las que los conocemos desde la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Que son estas escalas subjetivas de estrés, ¿no? Y eso fue como la primera forma de medirlo, ¿no? Y vio que los pacientes en que se le había dado un placebo, esto fue un estudio clínico randomizado, chiquitito, pero fue un estudio clínico randomizado, y vio que los pacientes que habían recibido tratamiento eh, en el primer momento, bajaba mucho su perturbación desde antes a después del tratamiento, en pocas sesiones. A los que le habían hecho placebo, ¿no? Eh, que era como una psicoeducación, eh, los síntomas incluso habían aumentado en el previo. Y después hubo otro grupo control en que le hicieron primero dieron el placebo y después le dieron el tratamiento, y se vio que los que le habían dado el tratamiento más o menos retardado habían mejorado también, notablemente su perturbación. Y este fue el primer estudio, que podríamos decir chico, piloto, acerca de EMD, ¿no? Y después con el tiempo, al ver esto, y que funcionaba en pocas sesiones, dijeron, bueno, esto es tremendamente importante, y siguieron estudiándolo, desarrollándolo, y se empezaron a invertir recursos. Acuérdense que dijeron, bueno, si esto es un tratamiento para el estrés postraumático, y lo difícil que es encontrar tratamientos para el estrés postraumático y todo el impacto que esto significa, hay que dar recursos. Y empezaron a desarrollar todo un proceso. Y esto de pasar de ser una técnica incidental
pasó a ser un modelo de psicoterapia como lo conocemos hoy, ¿ya? Y este modelo, al EMD se le sumó el R de reprocesamiento. ¿Por qué? Porque no solo bajaba la perturbación de las memorias traumáticas, sino que también se producía una reestructuración cognitiva, si le pudiéramos poner un nombre, a los eventos que habían pasado. Entonces cambiaban las cogniciones y eso era una forma de reprocesar. Y no solo cambiaban las cogniciones, sino que los afectos relacionados, las imágenes relacionadas y los significados, ¿no? Entonces, la sigla de sensibilización y reprocesamiento a través del movimiento ocular, ¿no? Y lo que implica, en términos simples y que todos conocemos, ¿cierto? O que hemos escuchado es el movimiento, el uso de movimientos repetitivos oculares u otra estimulación bilateral, ¿ya? Ahora ocupamos más que todo una estimulación bilateral en cualquier sentido, digamos, puede ser auditivo, táctil, ¿no? Eh, y esto ayuda a reprocesar los eventos traumáticos. Lo interesante, comparada con otros tratamientos, por ejemplo, la terapia de exposición prolongada, creada un par de años antes por Edna Foa, ¿no? Era que no se exponía o se discutía directamente las memorias traumáticas, ¿no? Entonces, algo que podía ser difícil para algunas personas de hablar directamente del trauma, con esto se podía lograr, ¿no? Y se vio que era un tratamiento seguro y efectivo, y se ve que es un tratamiento seguro y efectivo para el estrés postraumático, y está recomendado por muchas guías del tratamiento actualmente. Las guías de los veteranos de Vietnam, las guías de la International Society of Traumatic Stress, la Organización Mundial de la Salud, Canadá, etcétera, cualquiera, en muchas guías está indicada como primera línea de tratamiento, junto a otras terapias validadas en la vida. Lo que tenemos que ver es que el MDR es un tratamiento, es una terapia altamente estructurada. Es decir, en ese sentido, entra dentro de las terapias manualizadas, ¿no? Entonces, y esta terapia la tiene que realizar un terapeuta que es entrenado. Existen eh, cursos, formaciones que involucran unos días de entrenamiento, parte teórica, práctica, después supervisión, seguir paciente, después una segunda parte de teórico-práctica y después supervisión y después se llega a una certificación o una forma o ser entrenado y después se puede optar con ciertas características a tener una certificación, ¿no? Y en términos muy resumidos, es un protocolo que tiene 8 fases, ¿no? Y que se usa en 3 vertientes. Eso significa que el pasado, el presente y el futuro. ¿Y por qué? Porque se ha visto, y esto como buen modelo terapéutico está avalado por una teoría, ¿no? Que la vamos a ver, ¿no? Se dice que los eventos traumáticos del pasado están a la base de los síntomas actuales, ¿ya? Cualquiera sea, ¿no? Entonces, este modelo nos dice, bueno, aquí lo que tenemos es que los síntomas actuales se deben a situaciones adversas, y vamos a cambiar el término traumático quizás, adversas que han sucedido antes, ¿no? Y esa es la base, ¿no? Eh, entonces, esta estimulación bilateral va a involucrar los movimientos sacáicos de los ojos, que es el típico, que es un movimiento de lado a lado, la estimulación táctil, que por ejemplo cuando el príncipe Harry lo que estaba haciendo era una estimulación táctil que es así y que se llama el abrazo de la mariposa, ¿no? Creado por un mexicano para tratamientos de trauma masivo en México. Eh, Sonido rítmico, con por ejemplo audífonos. En alguna imagen yo les voy a mostrar un poco cosas que se pueden utilizar, ¿ya? Y toda esta teoría, todo este modelo terapéutico está basado en una teoría. Y esta teoría se llama la teoría del espía o de procesamiento adaptativo de la información. ¿Y qué significa esto? ¿No?
toda la psicopatología desde el modelo MDR va a ser vista a través de este modelo, ¿no? ¿Y qué es lo que sugiere? Que las enfermedades mentales pueden ser el resultado de estas memorias traumáticas que no han sido procesadas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, primero hay una eh, entrada de información, ¿no? Que es traumática o traumatogénica, ¿ya? Entonces, tiene que haber una experiencia traumática que el individuo lo va a vivir de una forma altamente estresante o traumática. Estamos pensando, por ejemplo, pensemos en un abuso sexual, ¿no? Infantil, pensemos en la negligencia emocional, el maltrato físico, pero también pensemos en, por ejemplo, un asalto, un portonazo, etcétera, ¿no? Entonces, este evento, esta experiencia adversa que puede ser muy florida o sutil, pero va a sobrepasar las capacidades de la persona para procesar esta información en ese momento, ¿no? Por ejemplo, desde la terapia psicodinámica, ¿no? Desde la teoría psicoanalítica, esto rompe las barreras, ¿no? De comprensión, de entendimiento. Entonces se rompe la barrera antiestrés, diría Freud, ¿no? Acá hablamos de sobrepasar las capacidades del sistema nervioso para procesar. ¿Y qué pasa? Y acá lo podemos poner neurobiológicamente porque hay una gran cantidad de cortisol dando vuelta, y eso impide una buen procesamiento en la memoria. Entonces, ¿qué pasa? Según esto, hay un almacenamiento que es disfuncional de la información. Entonces, la experiencia traumática se almacena de forma desorganizada o se va a fijar de forma eh, fragmentada. Por ejemplo, emociones por ahí, una creencia por ahí, una sensación física, una imagen, ¿no? Em, que no está unida, ¿no? Entonces, después, cuando eso pasa y en ese procesamiento es disfuncional, ¿cierto? Esta experiencia no es integrada en la memoria, como son las experiencias normales, ¿no? Entonces, esta memoria no va a ser procesada y de esa forma va a quedar como congelada o atascada, ¿no? Activando respuestas emocionales, cognitivas o fisiológicas intensas cuando se le recuerda o cuando se encuentra con estímulos relacionados. ¿Y qué pensamos ahí? Por ejemplo, la reexperimentación. Mientras vamos evitando, también deja de, perdemos de nuevo la oportunidad de procesar la experiencia, ¿no? Entonces, cada vez que, y eso va a generar síntomas, ¿no? Entonces vamos a tener una activación emocional, ¿cierto? Con los estímulos externos o internos, no sé, pasar por el lugar, tener una relación afectiva, eh, empezar a confiar en alguien, por ejemplo, algo que se parezca, ¿no? Entonces, como está fragmentado, muchas veces ni siquiera lo vamos a ligar con la experiencia pasada, ¿no? Eh, entonces, esto, cualquier gatillante va a activar una parte de la memoria traumática fragmentada, en reexperimentación, etcétera. Y también aparecen respuestas disfuncionales, por ejemplo, cada vez que la persona que ha sido, no sé, abusada o ha recibido abuso emocional o negligencia en el futuro, se enfrenta a una relación de pareja, por ejemplo, que le va a recordar ciertos elementos de su experiencia previa no procesada, va a tener creencias negativas acerca de sí mismo. Por ejemplo, no soy capaz, estoy en peligro, no sirvo para esto, etcétera. ¿Ya? Entonces, lo que va a hacer el MDR va a ser eh, dejar de existir esta evitación. Entonces, lo que hace el MDR en esa forma y lo que vamos a hacer en terapia es acceder a esta memoria traumática, ¿ok? Entonces, y cuando accedemos a la memoria traumática a través del protocolo, ¿cierto? Nosotros nos vamos a meter en fragmentos, a imágenes, a creencias que nos trae pensar en el evento, ¿no? Y mientras eso lo hacemos,
y que acá tenemos, por ejemplo, en este dibujo, vamos a tener una red maladaptativa de información, ¿no? Entonces vamos a tener ciertos eventos que han sido parte de esta historia, ¿no? De estos eventos adversos, y vamos a ir a cada uno de estos eventos, desde el pasado hasta el presente y después hacia el futuro. Entonces, si nosotros estamos, y se hace a través de la búsqueda, de la entrevista, de ciertos procesos que nosotros logramos ver experiencias adversas, vamos a llegar a eventos que van a ser quizás muy importantes en el pasado. Estoy pensando, y les pongo un ejemplo que puede venir, ¿no? Eh, en una persona que consulta porque tiene dificultades en las relaciones interpersonales, y de pareja, y en la parte de lograr intimidad, por ejemplo. Muchas veces ese recuerdo y lo que despierta este problema actual nos va a llevar a recuerdos pasados, por ejemplo, de abuso o negligencia, y van a haber escenas. Recuerdo esa vez que mi padre hizo esto, o recuerdo esa vez que yo necesitaba y mi madre no estuvo, por ejemplo. Y nosotros vamos a ir a esos eventos y los vamos a activar, ¿no? Y cuando activamos esto y la persona entra el paciente entra en un mayor nivel de arousal controlable, nosotros al mismo tiempo vamos a hacer una estimulación bilateral, ¿no? Y de una forma que aún no se tiene absolutamente claro, pero hay mucha hipótesis acerca de la atención dual, cuando tenemos esta labilidad de la memoria y al mismo tiempo hacemos una estimulación bilateral, empieza a moverse la memoria y a desfragmentarse, ¿ok? Y eso produce que la memoria que estaba congelada empiece a repasarse. Hay muchas evaluaciones clínicas de qué es esto, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿qué significa? Tiene relación al sueño REM, ¿no? Ustedes saben que el sueño, dormir bien, ayuda, por ejemplo, a, a- a procesar la información del día en términos más legos, ¿no? Y los movimientos oculares ayudan a fijar la memoria y a tenerla fijada de forma adaptativa. Pero, y entonces se piensa que podría tener alguna función de eso, y eso se debe a la conexión interhemisférica o a la atención dual, ¿ya? Y este proceso va a hacer que la memoria se grabe de forma más adaptativa, ¿no? Entonces, de esa forma se va a integrar la experiencia, eh, y se van a hacer reevaluaciones cognitivas diferenciando el pasado del presente, porque ya el trauma no va a estar congelado, ¿no? Y va a haber una resolución y un avance hacia el estado adaptativo de la información. En eso se basa, ¿no? Y esto ha sido estudiado de varias formas, ¿no? Por ejemplo, se ha hecho esta misma exposición los movimientos oculares, y no tiene el mismo efecto. O sea, los movimientos oculares son tremendamente importantes para el proceso de este tratamiento que está validado en la evidencia. Entonces, esa es la teoría que está detrás, ¿no? Y que tiene mucha relación con otros tipos de teoría. O sea, nosotros si podemos hacer como las pensamientos psicoterapéuticos comparados, ¿verdad? Tiene mucho que ver con elementos de la terapia psicodinámica, tiene mucho que ver con como de que lo casado está acá, tiene mucho que ver con reestructuración cognitiva, ¿no? Y tiene mucho que ver con tratamientos más cognitivo-conductuales. Pero se considera que el MDR es una terapia que es ecléctica, involucra varios elementos de distintos cuadros, ¿no? Entonces, este tratamiento es un número variable de sesiones. Aquí hay que hacer algo bien importante, ¿no? MDR no es un tratamiento que sea
rápido en todos los casos, por supuesto, como en cualquier tipo de terapia, me imagino, ¿cierto? Acá se habla de que el MDR puede funcionar en tan poco como 8 sesiones. ¿M? Y efectivamente, en personas que tienen una personalidad más o menos integrada, ¿no? Y que tienen un evento único, efectivamente puede resolverse un estrés postraumático en pocas sesiones, ¿no? Cuando este evento ha sido tipo uno, quizás no interpersonal, por ejemplo, un asalto, un portonazo, un evento traumático no interpersonal, ¿no? Pero pueden ser muchas más sesiones y mucho más tiempo, por supuesto. Se supone que son 60, 90 minutos por sesión y se ha utilizado en distintos grupos etarios. ¿Ah? La investigación ha mostrado que también funciona en niños y adolescentes. De ahí también les voy a mostrar un poco. Son 8 fases que vamos a ver una por una, ¿cierto? La fase uno, ¿no? La fase uno y 2 son como cualquier tratamiento, ¿no? Entrevista, historia clínica habitual, eh, la evaluación del trauma, ¿no? Cualquier tipo, bueno, los becados que rotan conmigo, ¿no? Y lo que nosotros tratamos de incorporar en las distintas, no sé, en el diplomado, las distintas presentaciones que se hacen, ¿no? Es que el, el trauma es más allá que un antecedente. ¿Ah? Muchas veces un determinante, ¿no? Y el paradigma informado en trauma ve al trauma como algo tremendamente importante. ¿Por qué? Porque nos da una congruencia de clínica, ¿no? Entre el presente, el pasado y la actualidad, ¿no? Entonces, vamos a tener esta primera fase lo vamos a hacer desde el modelo del espía, es decir, desde el lenguaje de las memorias adversas del pasado que están a la base de los síntomas actuales. Entonces, nos vamos a ir a buscar esos eventos, vamos a preguntar de nuevo, ¿no? Vamos a explicarle de qué se trata el tratamiento, ¿no? Esto, fase uno fase 2 no significa que sea una o sesión. A veces uno puede hacerlo en una sesión estas dos fases, ¿no? En casos más simples, con cuadros menos complejos o más agudos, ¿no? Vamos a evaluar el desarrollo, lo vincular y vamos a ver si hay idoneidad en realizar la terapia y si la persona quiere, si hay indicación, etcétera, ¿no? Y vamos a hacer una segunda etapa que se llama preparación, ¿no? Que esta fase es tremendamente importante, sobre todo en los pacientes con trauma, porque nosotros para hacer un tratamiento que involucra el recuerdo de memorias traumáticas, tenemos que tener seguridad de que el paciente va a poder enfrentar esta situación para que sea realmente terapéutica, ¿ya? Entonces vamos a priorizar la seguridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, pacientes que tengan suicidalidad, tenemos que actuar ahí primero. Pacientes que no podamos ver si podemos continuar el tratamiento, también tenemos que evaluarlo, ¿no? Y vamos a ayudar a la persona a que logre eh, llegar o de alguna forma regularse emocionalmente, ¿no? Y esto puede involucrar varios elementos, ¿cierto? Relajación, ciertas estrategias, mindfulness, ¿no? Y en cuadros más complejos, eh, o pacientes que tienen comorbilidades con trastorno de personalidad o suicidalidad, básicamente en estas etapas podemos usar o combinar tratamientos basados en la evidencia para la regulación emocional, por ejemplo, DBT, ¿ya? Y durante esta fase también vamos a decidir qué tipo de estimulación vamos a usar. Posteriormente, en la fase 3 y 4, vamos a meternos en la memoria traumática. Es decir, como la memoria traumática está en fragmentos, lo que vamos a hacer es agarrar los fragmentos y los vamos a iluminar, ¿no? Entonces vamos a irnos a la imagen o la entrada sensorial, ¿no? Voy a poner un ejemplo. La cara de mi mamá cuando le conté que mi papá abusaba sexualmente de mí. Voy a irme a un ejemplo lamentablemente clásica, ¿ya? Entonces esa cara era como de, de
esa cara como de que a mí no me importa, qué sé yo, o no te creo. Entonces, vamos a activar el pensamiento que le trae esa imagen, ¿no? Y ese pensamiento puede decir, soy mentiroso, soy asqueroso, etcétera, ¿no? Vamos a activar la emoción que trae esa imagen, ese pensamiento, y esa emoción puede ser de asco, de vergüenza, de rabia, de pena, de desolación, ¿no? Y vamos a activar también la sensación corporal, porque como dice Bessel van der Kolk, el cuerpo lleva la cuenta. Entonces el trauma está muy aferrado al cuerpo. Entonces la sensación corporal que podemos tener es, por ejemplo, una sensación de náuseas, un dolor en la garganta, un apretón en el pecho, etcétera. Y cuando tenemos todas esas partes iluminadas, vamos a hacer en ese momento, y tenemos a la persona comprometida con la emoción, en ese momento neurobiológicamente estamos labilizando la memoria y en ese momento, mientras él tiene todo esto en la mente, comenzamos a hacer la estimulación bilateral. Y esa es la etapa de desensibilización. Posteriormente, eh, viene la... aquí salía como el mono. Ahí sale Y después tenemos la fase 5, ¿no? Que es de la instalación, se llama. Eh, Acá nosotros lo que hacemos es, después de que se ha disminuido, se ha reprocesado esta memoria traumática, lo que hacemos es una forma de reestructuración cognitiva que nace del mismo paciente. El paciente es el que guía su mejoría, ¿no? Entonces, estas creencias negativas, por ejemplo, de ser mentiroso, ser asqueroso, etcétera, pueden cambiar por soy una buena persona, ¿no? Soy alguien que honesto, ¿ah? Soy alguien que merece que le crean, etcétera. Entonces, nosotros instalamos también a través de movimientos oculares estas creencias que son mucho más adaptativas. Y posteriormente viene la fase 6, que es la última etapa del movimiento de ojo. Ahí van a ver que son solo 3 fases de 8 las que existe el movimiento ocular o la estimulación bilateral. Y aquí vamos a reprocesar las sensaciones corporales que quedan relacionadas con el evento. Por ejemplo, vamos a través de movimientos oculares, bajar esta sensación de garganta, esta sensación de asco, que es entre emoción y sensación corporal, ¿no? O apretón de garganta o de pecho. Y cada una de estas etapas nosotros las vamos numerando, ¿no? Entonces la perturbación va bajando. Y a medida que baja la perturbación, nosotros se va al mismo tiempo reprocesando, o sea, van apareciendo nuevos pensamientos, nuevas sensaciones acerca de sí mismo. Y después tenemos 2 fases que son para completar el tratamiento, que se habla de cierre, por ejemplo, de estas memorias para ir a otra memoria, desde el pasado hasta el presente, y para reevaluar. Bueno, aquí aparece alguien que, bueno, uno puede mezclar, dependiendo, esto es parte de los procedimientos técnicos, ¿cierto? Una estimulación visual, ¿cierto? Que esta es la estimulación, con auditiva o táctil, con una especie de tupper, etcétera, que es lo que utilizamos en MDR. Eso con respecto al tratamiento, ¿no? Y a las formas. Esto, por supuesto, no es para que ustedes se pongan a hacer, los que no saben, estimulación bilateral a los pacientes. Esto hay que, por supuesto, entrenarse, ¿no? Para aplicar este tratamiento. Entonces, ¿cuáles son las diferencias de MDR con otros tipos de psicoterapia? En primer lugar, no desafía las emociones, pensamientos ni conducta asociada a la experiencia traumática, ¿no? Es decir, no vamos a cambiar el pensamiento, no vamos a hacer una reestructuración directa, ¿ya? Eh, Esto a diferencia de las terapias cognitivo-conductuales. Se va a focalizar en las memorias directamente. Eh, a toda no ve como que las emociones son negativas, no vamos a ver como en la terapia de procesamiento cognitivo, ¿no? Que hay memorias primarias, secundarias, no vamos a diferenciar eso, vamos a ir a la memoria como está y la vamos a reprocesar. No va a incluirla
descripción detallada de los eventos, ¿ah? Como en terapia de exposición prolongada o la terapia de exposición narrativa o la terapia de exposición escrita. No se prescriben tareas, ¿no? No hay homework. Eso también lo diferencia de las terapias cognitivo-conductuales, ¿no? Los pacientes no tienen que llenar informes ni hacer tareas eh, o relajación. La resolución es en menos sesiones, se supone. Esto claramente es algo que es extremadamente variable, ¿no? Y se considera una terapia integrativa. ¿Cuál es la evidencia de esta terapia? Y tiene muchísima evidencia, ¿no? Entonces, yo solamente aquí les voy a mostrar los meta-análisis. Y en estos meta-análisis, por ejemplo, revisiones sistemáticas, metaanálisis realizadas muchas veces, involucran muchísimos estudios. Por ejemplo, en el último de QuickPairs del 2020 son 77 estudios que se utilizaron. Ustedes saben que cuando se hace una revisión sistemática o metaanálisis, quedan pocos estudios en nuestro flujograma, ¿no? Pero acá son muchísimos. Por ejemplo, en otro también publicado en el 2020, 114 estudios. 8.100 pacientes, o sea, son grandes, 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 grandes estudios, ¿no? Y metaanálisis. Y en los metaanálisis muestran grandemente la efectividad del MDR en estrés postraumático, ¿no? Como lo conocemos, ¿cierto? Mucho mejor que en los randomized control trial, que los controles, y también más efectivos que otras terapias para el estrés postraumático, ¿no? Sin embargo, esto se comparte, por supuesto, con otros tratamientos, ¿no? Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, la terapia de exposición prolongada, la terapia de procesamiento cognitivo son terapias que tienen mucho estudio y funcionan al mismo nivel. Eh, Les muestro otros, ¿no? 22, 26, 102 estudios, ¿no? Y estos se han llevado a cabo desde hace muchísimos años. Acá lo muestro desde el 2002, ¿cierto? Estos metaanálisis. Entonces, la evidencia para MDR en estrés postraumático es tremendamente robusta. O sea, de eso no hay lugar a dudas, ¿ya? Eh, y también el MDR tiene evidencia en experiencias traumáticas específicas, no asociadas al estrés postraumático. Por ejemplo, hay evidencia importante en el duelo, ¿no? No traumático, pero como experiencia adversa, ¿no? Sin estrés, sin el diagnóstico. También en agresiones sexuales, sin estrés postraumático. También hay muchísima evidencia. Y por supuesto, en violencia y abuso. No voy a entrar más en esto, ¿no? Hay más de 70, 80 estudios clínicos randomizados que han visto la efectividad de MDR en estrés postraumático. Sin embargo, el MDR también se ha visto que funciona en otras patologías psiquiátricas. Y aquí hay harta evidencia también, ¿ah? Estos, por ejemplo, son en el trastorno de pánico, por ejemplo, hay estudios de casos, estudios clínicos no controlados, ¿no? Con importante seguimiento y lo comparan con terapia cognitivo-conductual. Sabemos que la terapia cognitivo-conductual es el gold standard para el tratamiento de los cuadros ansiosos, especialmente, y hemos visto mucho en el trastorno de pánico, ¿no? Pero MDR también se ha demostrado, por lo menos no inferior a terapia cognitivo-conductual, ¿no? Mejor que la lista de espera, pero los resultados aún son mixtos, ¿no? Entonces, igual hay un espacio ahí. Con las fobias específicas también se ha estudiado. Fobia específica es lo mismo que hablar de terapia cognitivo-conductual. Se ha visto que MDR, ¿no? También está relacionado y ha mostrado buenas respuestas comparadas con la lista de espera, por ejemplo, en fobia a procedimientos dentales y no es inferior a terapia cognitivo-conductual. Y también en otros cuadros ansiosos, por ejemplo, en trastornos de ansiedad generalizada, también hay reducción de síntomas y en personas que también tienen síntomas de trastornos de ansiedad.
no el diagnóstico completo, ¿no? Y hay un metaanálisis también publicado en el 2020 de la efectividad del MDR en terapia cognitiva, o sea, en ansiedad, se vio que reduce significativamente los síntomas de ansiedad, pánico, fobia y los síntomas somáticos y conductuales, ¿ya? También se ha estudiado en TOC, ¿ah? Por supuesto, no está recomendado en guías internacionales, pero se han visto algunos estudios que han sido importantes y que han demostrado buena respuesta. Aquí hay un estudio interesante, un estudio de caso, estos son estudios chiquititos, no son grandes, pero en pacientes con TOC refractario, la combinar MDR con terapia cognitivo-conductual, principalmente el gold standard, que es la terapia de exposición y prevención de respuesta, se mostró en este estudio de casos importante. Entonces, hay una investigación constante en MDR y también en combinaciones de distintos tratamientos, ¿no? No solo farmacológicos, sino que eh, psicoterapéuticos. Se ha estudiado también en depresión, ¿no? Hay múltiples estudios que avalan el uso de MDR en depresión, incluso como monoterapia, ¿no? O combinado con otros antidepresivos. Esta opción es súper prometedora, sin embargo, no se ha sumado en las guías clínicas. Y lo interesante acá es que estas sesiones, según el modelo SPIA, son centradas en el reprocesamiento de los recuerdos negativos de las experiencias de vida que han sido estresantes, ¿no? Entonces se van a los sucesos como a los recuerdos depresivos de la infancia, trabajar en ello y eso se ha visto y hay protocolos, ¿no? Que se están estudiando actualmente en estudios clínicos randomizados que usan ese protocolo. También ha sido estudiado en trastorno bipolar, ¿no? Y que se ha mostrado que funciona. Hay algunos estudios clínicos randomizados, ¿no? Publicados, y que compara, por ejemplo, MDR versus terapia de apoyo, ¿cierto? Y reduce síntomas depresivos y maníacos y mejora el funcionamiento comparado con la terapia de apoyo, por ejemplo. ¿Ya? Esto se hizo, este estudio multicéntrico que lo comparó y se vio que la terapia de MDR es prometedora. No se debe comparar con los, por ejemplo, terapia interpersonal u otras terapias o terapia cognitivo-conductual también o psicoeducación, que son, o de terapia de ritmos sociales, que son muy importantes en el trastorno bipolar, pero hay algunos estudios importantes. Una de las, también de los tratamientos que usamos es para los trastornos disociativos, ¿no? Los trastornos disociativos son graves cuadros clínicos, pocas veces diagnosticados, ¿no? Y que están extremadamente relacionados con el trauma, ¿no? Y la guía de recomendación de la International Society of Traumatic Stress apoya el tratamiento, ¿no? Hay varios, es un tratamiento complejo, modular, ¿no? No es el MDR estándar que utilizamos, sino que hay que utilizar muchas otras variables en el tratamiento. Y también se ha utilizado en trastorno de la conducta alimentaria, con, por ejemplo, buena respuesta en distorsiones en la imagen corporal y ciertos gatillantes de, por ejemplo, el atracón, ¿cierto? O el binding, ¿no? Y eso se ven que algunos casos, estudios de casos, estudios pequeños, randomizados, pero pequeños, experimentales, han demostrado utilidad. Por otro lado, también se ha usado en adicciones, es decir, eh, por ejemplo, y esto es importante, trabajando las memorias que se relacionan con ciertos gatillantes de consumo, para disminuir el craving, por ejemplo, o la intensidad de las imágenes, de sensibilizar. Se ha usado como coterapia eh, o en MDR bien focalizado en trauma. Y ahí hay distintos protocolos. Insisto en que esto está en estudio, ¿cierto? No está totalmente validado, pero los estudios son prometedores. También, como práctica para las pesadillas de los adultos, también se ha visto que puede funcionar.
y tiene un funcionamiento como similar a lo que funciona el sueño REM. Entonces, personas que tienen trastornos del sueño relacionados con pesadilla también funciona. Y también funciona en psicosis, ¿no? Eh, no reemplazando, por supuesto, a ninguno de los tratamientos bien establecidos, especialmente farmacológicos, sí ayuda a manejar mejor algunos elementos relacionados con el pensamiento delirante y los síntomas negativos, y mejora el funcionamiento social y general, ¿ya? Y estos efectos se pueden mantener en los seguimientos de 10 años. ¿No? Ahora, es interesante que cuando la psicoterapia se realiza en pacientes psicóticos centrados en las necesidades de los pacientes, también disminuye la tasa de hospitalizaciones y de necesidad de fármacos, ¿no? Eh, Ahora bien, hay varios elementos en psicosis o en trastornos bipolares que tienen eventos traumáticos en la infancia. Entonces, la comorbilidad también existe, ¿no? Eh, entonces, cuando hay comorbilidad en pacientes con estrés postraumático y psicosis, se ha visto que el MDR puede ser un tratamiento seguro para utilizar, ¿no? Siempre está la pregunta, bueno, en bipolares, ¿qué hacemos si tienen un estrés postraumático, no? Porque el estrés postraumático funciona, se supone, con sertralina, ¿cierto? Y SRS, y puede haber un switch. No, en casos graves, polifarma, que reciben polifarmacia, es seguro usar MDR. También ha sido utilizado en trastornos somatomorfos, ¿no? Eh, por ejemplo, en síntomas médicamente inexplicables, ¿no? Síndromes de dolor crónico y también en síntomas del miembro fantasma. Y se han hecho revisiones sistemáticas, ¿no? Entonces, el dolor crónico, crisis psicogénicas no epilépticas, pueden responder al tratamiento con MDR. Y eso a mí me parece importante porque son patologías que no tienen muchas veces una intervención específica que pueda funcionar. Sin embargo, desde este procedimiento, ¿no? Desde este modelo terapéutico, si vemos que la psicopatología se relaciona con experiencias adversas del pasado, claramente podemos hacer cambios por ahí. ¿Cuáles son las precauciones? ¿No? Eh, Aquí importante que la persona pueda regularse o corregularse emocionalmente. Se han incorporado muchos elementos en el MDR como para lograr esa estabilización, ¿no? Condiciones médicas, pero por ejemplo, en el embarazo se puede utilizar siempre cumpliendo el primer elemento de seguridad y de regulación, de que haya una regulación emocional, ¿no? Pero se puede utilizar, también hay que tener dificultad, hay que ver cómo se usa en personas con epilepsia, deterioros neurológicos, defectos oculares, pero también se puede usar la estimulación mediante otras vías también, ¿no? Y los medicamentos como la benzodiazepina habitualmente, lo que se recomienda es no usarla durante en los tiempos que se hace MDR, porque impactan en la generalización y el procesamiento de la información, ¿no? La psicosis tiene una contraindicación relativa y, por ejemplo, los elementos contextuales. ¿Por qué dicen el embarazo evitar procesar trauma temprano? Porque muchas veces procesar trauma infantil sexual temprano puede significar eh, la aparición de ciertos síntomas geniturinarios, ¿no? Durante el procesamiento que no se recomienda en el embarazo, ¿no? Sin embargo, eh, vemos como en el caso a caso la indicación. Y eso es la presentación que yo les quería mostrar, ¿no? Hay harta información, hay harta evidencia y, se presenta este modelo terapéutico que es efectivo, que está validado y que se puede, y que la idea es, es hacer la difusión de estos tratamientos basados en la vida. Muchas gracias, Rodrigo.